El libro bíblico de los Salmos es una colección de antiguos poemas israelitas. El primer poema de esta colección es el Salmo 1. El Salmo 1 es un reflejo de dos formas diferentes de cómo ser humano. Está la persona que es como un árbol de la vida que florece, plantado junto a corrientes de aguas. Y está la persona que es como la paja que se la lleva el viento. El poema inicia diciendo, bienaventurado es el hombre que... Pero, ¿qué significa eso de ser bienaventurado? Bueno, cuando vemos la palabra bienaventurado en nuestras Biblias, puede estar traduciendo una de dos palabras hebreas diferentes. Está la palabra Baruch, que describe a una persona que está experimentando el favor y la abundancia de Dios en su vida, que usualmente se traduce como bendito. Pero el Salmo 1 empieza con una palabra diferente, Ashrei. Esta palabra se refiere a lo que la gente dice de una persona que es Baruch. Es una forma de expresar cuán deseable y bueno es cuando alguien experimenta la bendición de Dios. Es como decir, hey, esa persona sí que tiene una buena vida. Así que se podría traducir como, oh, qué buena vida la del hombre. Exactamente. Y esta buena vida es el resultado de 3 decisiones que toma esta persona. Es el hombre que no camina siguiendo el consejo de los malos, no se detiene en la senda de los pecadores y no se sienta en el asiento de los burladores. Nota la progresión aquí. El hombre pasa de caminar a detenerse a sentarse. Es una progresión del movimiento al estancamiento. Exacto. Y estas 3 palabras son 3 formas destructivas de ser humano en las que puedes quedar atrapado. El malo es el tipo de persona con la moralidad inversa. Piensa que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pecador es una palabra que se refiere a errar el blanco. Y en la Biblia, el blanco es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el pecado es fallar al no amar correctamente a los demás. Y el burlador es alguien que ni siquiera puede apreciar la bondad o la belleza. Están tan hastiados que lo único que pueden hacer es mostrar su desprecio hacia lo que no sea igual a ellos. Así que esta es una invitación a detenernos y a meditar en cómo nuestras decisiones nos van moldeando poco a poco con el tiempo. Exacto. Y hablando de meditar, hacia allá va el poema. Sino que su deleite está en la instrucción de Yahweh, y en su instrucción medita día y noche. La palabra instrucción es el término hebreo Torah, que significa enseñanza o sabiduría de Dios. Y nota la simetría de esta oración. Él se deleita en la instrucción él medita. Ah, yo medito en lo que me deleito. Y mientras más medito, más me deleito. Estas 2 líneas son como un ciclo sin fin. Ahora, esta palabra meditar es la palabra hebrea haká. En otros casos, se usa para describir el sonido de una paloma arrullando o de un oso gimiendo mientras mastica su comida. Para los seres humanos, significa recitar las palabras de la Escritura en voz alta o en tu mente, como una manera de enfocar tu atención para que estas palabras se vuelvan parte de ti. ¿Y ese tipo de meditación es el camino a la buena vida? Aparentemente. Leamos para ver el porqué. Y se volverá como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace, lo hace exitosamente. Entonces, al principio del poema había una forma de plantarse a sí mismo que llevaba a la ruina. Pero a través de la meditación en la instrucción de Dios, puedes plantarte de una manera que dé vida. Y nota el lenguaje del jardín del Edén, un árbol que crece junto a corrientes de agua, con abundante fruto, hojas que nunca marchitan. Es como ser un árbol de vida. Así es. Cuando los humanos meditan y viven conforme a la instrucción de Dios, empiezan a saborear la vida abundante para sí mismos y para los demás. Y por eso se llama éxito, lo que nos lleva de regreso a la palabra inicial, Ashrei. La sabiduría de Dios lleva a la buena vida. Y así, la primera parte del poema llega a su fin e inicia la segunda parte. Pero no así los malos. Son como la paja que se lleva el viento. Así que nota el contraste. Un tipo de persona es como un árbol firmemente plantado, lleno de fruto, mientras el otro tipo de persona es como una cáscara de trigo vacía que se descascara y vuela. Por tanto, el malo no estará de pie en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Recuerda, el que medita decide no detenerse en la senda de los pecadores, y eso ahora se contrasta con los malos, que no pueden permanecer de pie cuando Dios hace justicia.
porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. Y así terminamos donde comenzamos, eligiendo entre dos caminos, dos formas de cómo ser humano que llevan a la vida floreciente o a la ruina marchita. Y la diferencia está en lo que meditas. Sí, este poema y toda la instrucción de Dios están diseñados para una vida de meditación, de leer y volver a leer lentamente, permitiendo que guíe todas nuestras decisiones. Y el resultado es convertirnos en árboles de vida para los demás. Nuestra misión en Bible Project es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a personas generosas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y unirte en spa.bibleproject.com.